Los quiero felicitar por la decisión de seguir a Cristo. Amén. Seguí al Señor, pase lo que pase, siempre tomado de Él. Él va a renovar tus fuerzas, te va a levantar, te va a sostener, te va a dar fe en los momentos más difíciles, te va a dar grandes victorias. Vas a ver que en tu vida vas a glorificar a Dios muchas veces por las victorias que Él te va a dar. Amén. Vieron que en los ejércitos, los generales, las diferentes jerarquías del ejército tienen allí medallas de diferentes victorias que han tenido. Bueno, así tenemos los cristianos en el caminar con Cristo. Victorias. Él va a dar victoria a tu vida muchas veces. De tal forma que cuando uno dice, mirá lo que hizo Dios, cómo se manifestó el Señor. Como Dios le decía al pueblo de Israel, nunca recuerden cómo lo saqué de Egipto. Nunca olviden, sino que recuerden. Nunca olviden cómo lo saqué de Cristo, sino siempre de Egipto, sino siempre recuerden, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que tener en mente cada milagro y cada experiencia que hemos tenido con el Señor. No olvidarnos, porque eso muestra de nosotros una actitud de agradecimiento. Sino aquel que se olvida de lo que Dios hizo en su vida, bueno, de alguna manera es ingrato. ¿Por qué? Porque olvidó la manifestación de Dios a favor de Él. Entonces, nosotros como hijos del Señor no debemos olvidar nunca las victorias que Él nos ha dado. Amén. Pero la buena noticia es que Dios tiene preparadas victorias más grandes. Y tiene que ver con el mensaje de esta mañana. Dios tiene preparadas para nuestras vidas cosas grandes, cosas gloriosas. Y el amén es mucho más pequeño. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos cuesta creer que Dios tiene preparado para mí algo grande. Dios tiene preparado para tu vida algo grande. Amén. Recibilo. Siempre cosas grandes, poderosas para nuestras vidas. Quizás hoy que tenemos un gran problema, algo muy difícil, uno hasta es limitado en la forma de orar y le puede decir al Señor, Señor, resolveme esta situación. Y algunos hasta dicen, y no te pido más nada. Mentira, después les vas a seguir pidiendo, pero ¿por qué? Porque uno está tan enfocado en esa situación. Señor, vos tan solo arreglame esto y no quiero más nada. No, pero Dios te dice, yo soy un Dios grande. Y bendigo en una forma grande. Y tengo para tu vida preparadas cosas muy grandes. Para tu casa, para tu familia. Y esa bendición se extiende para inclusive los que están por venir. Capaz que muchos no tienen nietos todavía, pero bueno, Dios va a bendecir hasta tus nietos. Gloria a Dios. Y a los hijos de tus nietos. Porque es hasta la tercera y cuarta generación. La bendición de Dios se extiende. La bendición de Dios se extiende. Así que cuando veas a tu nietito correr por ahí, bueno, Dios ya está pensando en bendecir al hijo o a la hija de tu nieto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gran misericordia tiene Dios sobre todos nosotros! Pero vamos a la palabra. Primer pasaje bíblico que tiene que ver con esta promesa. Dios prepara lo mejor para sus hijos. Él tiene pensado lo mejor para tu vida. Amén. Lo mejor. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 2:9. Dice, sin embargo, como está escrito, es una promesa escrita. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, todavía hay misterios que Dios tiene preparado para nuestras vidas, que nadie sabe. Son como misterios, son como aquellas cosas que se hacen notar en algún momento y uno dice, qué fantástico, mirá lo que... inventos, por ejemplo. Yo a veces me sorprendo la creatividad de las personas.
las cosas que se crean. Bueno, eran cosas que Dios tenía preparadas y en algún momento del tiempo decidió que salgan a la luz. A veces me llama la atención inclusive las personas que tienen el talento de la música y cómo diferentes temas, diferentes canciones que aparecen nuevos y me sorprende, digo, qué creatividad. Y después digo, sí, claro, si estamos creados a su imagen y semejanza y siempre va a haber cosas nuevas para crear. Siempre. ¿Por qué? Porque son esos misterios que Dios tiene preparado para las personas, para la sociedad, para la humanidad y que en diferentes tiempos salen a la luz. Ahora pensando en forma individual, eso mismo tiene para cada uno de nosotros. Cosas especiales, misterios, sueños, proyectos, diferentes propósitos, algo determinado, preparado para tu vida, que en algún momento se va a manifestar. Y es algo grande. Es un sueño grande, por eso nuestra mente en esta área se tiene que expandir, nos tenemos que extender. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de extender nuestras estacas, la palabra de Isaías? Bueno, en nuestra mente nos tenemos que extender. El diablo, ¿qué ha tratado de hacer desde el momento que nacemos? Es que nosotros tengamos una mente limitada, que dejemos de proyectar, de soñar. ¿Y qué va a tratar de hacer? De llenarnos de dificultades, de atacar nuestras vidas para que solamente estemos enfocados en diferentes situaciones puntuales y que dejemos de soñar. Dios te dice, quiero que te extiendas. Quiero que sepas que ni siquiera está en el corazón de algunas personas lo que tengo preparado para tu vida. Ni siquiera dice, corazón ha concebido lo que Dios ha preparado. Hay gente que todavía ni siquiera lo tiene en el corazón. Por eso, queridos hermanos, solamente tenemos que creer. Y tenemos que tener expectativas de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Que estoy seguro que es grande. Lo que Dios va a hacer en tu vida es grande. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Lo que Dios va a hacer en tu familia es grande. Así que cada integrante que veas de tu hogar, míralo de esta manera. Míralo, tu hijo, tus nietos, tu esposo, tu esposa. También Dios tiene cosas grandes para su vida. Dios tiene todos tus amigos, tus hermanos, la célula, la casa de oración, todos los que veas, cada integrante, Dios tiene algo grande para su vida. Y de eso debemos hablar, esperar cosas grandes. Inclusive, si alguien está pasando por alguna dificultad, eso es pequeño delante de lo grande que Dios tiene preparado. Así que una forma de alentarlo es decirle, esto es pasajero, esta situación es circunstancial, porque lo que Dios tiene preparado para vos es muy grande. Y ahí es donde nuestra fe aumenta. Amén. Vamos a otra palabra. También, Dios se gloría en sus hijos. Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Amén. Eso tenemos claro que Dios es poderoso y puede hacer todo. Dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Fíjese qué grande que es el poder de Dios, que aún nuestra capacidad de pedir es limitada a lo que Dios puede llegar a hacer. Por eso, una de las mejores oraciones es, Señor, que se haga tu voluntad. Hacelo vos a tu manera, como vos quieras, que va a salir mejor. Porque puede ser que uno sea limitado y puede pedirle a Dios de una manera limitada. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una forma de pensar muy pequeña delante de lo que Dios puede hacer. Siempre comparto, había un matrimonio que trabajaba aquí a la mañana con nosotros y nos contaba que empezaron a orar con su familia por un auto. Siempre tenían un auto que no funcionaba bien, ¿no? Entonces empezaron a orar, querían un auto nuevo. Querían un auto y entonces hablaron con la familia y tenían la nena chiquita, uno de los chicos un poco más grande, y les dicen, vamos a empezar a orar para tener un auto nuevo, un auto 0 kilómetros.
queremos tener un 0 kilómetro. Y empezaron a orar. Y la nena dijo, sí, tengamos un 0 kilómetro, un auto nuevo, así salimos a la mañana y todos juntos lo empujamos. Estaba acostumbrada a empujar el auto toda la mañana. Entonces, claro, ella ya soñaba con el auto nuevo, pero estaba la limitación por lo que ellos habían vivido. Bueno, algo parecido nos pasa en nuestra forma de orar delante de Dios. Tenemos limitaciones y debemos reconocer esto. ¿Cuántos reconocen que tienen limitaciones? Bueno, y es ahí donde tenemos que decir, Señor, renovame en la forma de pensar. Renovame. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones por la experiencia de vida, por la fortaleza, por los traumas que tengamos. Bueno, todas esas limitaciones se tienen que ir. ¿Por qué? Porque vamos camino a ser semejantes a Cristo. Por lo tanto, Él nos quiere renovar, amén. Y en esta área quizás fuiste subestimado, sufriste abandono, quizás, no sé, te maltrataron. Y eso va sumando y uno empieza a tener una idea limitada de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y Él en su palabra nos dice, yo el plan no lo cambié. No importa lo que viviste, sino mis sueños se tienen que llevar a cabo. Los sueños de Dios sobre tu vida se van a llevar a cabo. Amén. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos dice la palabra? Él lo hace abundantemente. Dice, de lo que pedimos y lo que entendemos. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, todas estas fortalezas que yo tengo, esta manera de pensar limitada, estas barreras se tienen que derribar. Porque aún lo que pido es mucho más pequeño de lo que Dios quiere hacer. Y por eso es tan importante, queridos hermanos, decirle, Señor, hacé la obra a tu manera. Yo tan solo me pongo en tus manos. Porque hay cosas que no las vamos a entender. ¿Amén? No las vas a entender. Y entonces dice, según el poder que actúa en nosotros, es el poder del Señor. El que hace la obra es Dios por medio de su poder. Y luego dice, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios eterno, Dios poderoso. Cuando ores a Dios, trata de no limitar al Señor en tus oraciones. Nunca oraciones limitadas. Vieron que dicen algunos, ahora está muy de moda decir, siempre terraza, nunca sótano. Nunca, si tenés la necesidad, tenés un problema, por ejemplo, de alquilar una casa y estás estos días que se está terminando el contrato y necesitas una casa, bueno, Dios sabe que tenés una casa, pero no, Señor, que aparezca una casa al menos chiquitita y que para por lo menos salir del paso. No, siempre, Señor, necesito una casa, no hables ni de alquiler, porque por ahí el Señor quiere que ni pagues, Él quiere darte una casa tuya. Amén. Por lo tanto, ahí, siempre arriba. Siempre sueños grandes, tenés un trabajo, no, algo un poquito mejor, no, quiero ser prosperado, quiero ser bendecido, siempre arriba. Después Dios es el que hace la obra, pero ¿por qué? Porque no es escapar de la realidad, porque voy a hablar de eso, no es que estamos escapando de la realidad, porque seguramente ustedes deben estar pensando, pero pastor, y la situación que hoy estoy viviendo, bueno, esa situación es circunstancial, es pasajera, va a pasar. Dios quiere lo grande. Y es ahí donde se extiende nuestra fe. Por eso no importa la condición hoy que tenés, en que te encontrás, sino que tu fe se tiene que extender porque Dios quiere para tu vida cosas grandes. Es muy importante lo que uno declara con la boca, lo que uno confiesa. Es muy importante porque sin darnos cuenta declaramos lo que está en nuestra mente o en nuestro corazón, que es limitado. ¿Vieron cuando uno dice, esto no tiene salida, y ahora qué voy a hacer? No puedo. Bueno, son
manifestaciones de lo que hay en nuestro corazón. Entonces tenemos que empezar a derribar esas fortalezas y entender y declarar lo que Dios tiene preparado para mí, que es muy grande. Es muy grande. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a otra palabra. Génesis. Vamos a leer la historia de un hombre José, que todos conocen. Un hombre que tenía limitaciones como nosotros un montón, pero también era un soñador. Era un soñador. Y Dios llevó a cabo muchos de sus sueños, llevó un proceso, hubo un tiempo, pero esos sueños se llevaron a cabo. Era un hombre común, criado en una familia común, que tenían la promesa de Dios de ser bendecidos, pero también tenían muchos conflictos como puede tener tu familia. Si hay algo que usted va a aprender cuando lee la Biblia y cuando lee las historias familiares que están en la Biblia, que en la Biblia no hay familias perfectas. A veces los de nuestra generación nos criamos viendo la serie de la familia Ingalls, que todo era paz y bendición. Las cosas salían mal y todo era con sonrisa. Y bueno, y ese esquema familiar a veces nos hace pensar que en nuestros hogares no puede haber dificultad de familia, no va a haber conflictos. Aún los hogares con promesa de Dios tienen ciertas tensiones. Va a haber ciertas diferencias. Amén. Por eso, si por alguna razón en tu hogar hay alguna dificultad, no te sientas mal. No creas que Dios te soltó la mano o que Dios no está en tu casa y que Dios no tiene sueños grandes para tu familia. Y que los integrantes de tu hogar hay alguno que va a quedar afuera de la bendición o que Dios no tiene algo grande para él, sino que Él quiere bendecir. Bueno, José era un hombre que venía de una familia así. Su padre Jacob había estafado a su hermano. Y ya en su familia había problemas, conflictos. Jacob, bueno, seguramente ustedes conocen la historia, era bastante complicado, pero Dios lo bendijo. Lo bendijo con muchos hijos y el hijo menor era José. Pero ya Jacob había experimentado lo que era la diferencia de amores, ¿no? Por ejemplo, Jacob era más querido por la madre y tenía un hermano que se llamaba Esaú, que era más querido por su padre, ¿no? Y esa gran diferencia trajo grandes conflictos, hasta guerras trajo. Ahí aprendemos algo, en nuestras familias no tiene que haber diferencias, ¿no? No tiene que haber diferencias. No tenemos que amar más a uno que a otro, porque eso va a traer algún conflicto familiar. José sufrió esto, pero también era un hombre con cosas grandes preparadas por Dios para él, como para todos nosotros, ¿amén? Dios tiene cosas grandes, aún en medio de tus conflictos, de tus problemas familiares, de tus problemas económicos, de tus problemas personales. No quedas excluido de la promesa de Dios de tener cosas grandes por todo eso. Sino Dios te dice, así como estás, yo sigo soñando cosas grandes. Sigo proyectando sobre tu vida. Como pasó con José, vamos a la palabra, dice, José era el hijo amado de su padre, ¿no? Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, dice, ¿no? Porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, ¿no? En otra traducción de la Biblia dice una túnica de colores, ¿no? Le hizo una hermosa túnica, porque acá algo que no debemos hacer, amar más a uno que a otro. Y en este caso eran muchos hermanos, así que eso empezó a traer ciertas tensiones. Y José se puso la túnica y era un hombre especial. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo especial para él. Pero esta túnica y esta diferencia le sumó muchos problemas a José. Los sueños grandes, los proyectos grandes, pero le trajo problemas, le trajo mucha dificultad. Vamos a otra palabra. Entonces en Génesis 6:8 dice, para esto José empezó a tener sueños, así que José con túnica de colores,
con la diferencia de que el padre lo amaba más a él que a todos. Capaz que en tu familia pudo pasar algo así, Dios quiera que no. Bueno, en este caso pasaba eso. Y José era un soñador y empieza a recibir sueños de Dios. Y fíjense lo que pasa. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Dice, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que dice, lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Otro gran error, a pesar de la bendición de Dios del proyecto, de que Dios iba a hacer algo grande, imagínate José, túnica de colores, los otros no sé si tenían una túnica de color, capaz que tenían algo un poquito más insulso, algo más... Y un día le dice, chicos, se levantó en medio del grupo familiar, con la túnica de colores que llamaba bien la atención. Hay que usar una túnica de colores, imagínate, te regalan un vestido naranja, tenés que tener personalidad a los hombres, un traje terracota. Bueno, tenés que ponerte eso, hay que tener la autoestima. Yo que no salgo del gris, del negro y del azul, les digo que sería una prueba. Bueno, pero José tenía personalidad. Y ya los hermanos no se lo bancaban mucho. Pero aparte de eso, se levanta y le dice, chicos, tuve un sueño. Tuve un sueño que cuando estábamos en el campo, bueno, todos ustedes se me van a inclinar. Y los hermanos, si le tenían celo, ese celo se transformó en envidia y después pasó al odio. Al odio. Mal, ¿no? Mal. Mal contado el sueño, mal la actitud de sus hermanos, mal lo que hizo su padre también. Bueno, una serie de situaciones que esta historia nos enseña un poco cómo manejar un hogar y tener cuidado. Los padres, si haces un buen regalo, tenés muchos hijos, haces un buen regalo, te tenés que tomar el trabajo, concentrate de tal forma de repartir igual. Le regalaba a uno la túnica de colores, a otro un camello, al otro un carro, pero equilibrá. ¿Por qué? Porque eso va a traer fisuras en tu hogar. Si se empiezan a notar esas diferencias, siempre hay un hijo que te saca un poco más. Siempre hay un hijo, ¿no? Los que tienen, ¿cuántos tienen hijos acá? Bueno, hay un hijo que te conoce de tal forma y sabe buscar más. Bueno, tenés que descuidarte que no vayan todas las túnicas de colores para uno y que el otro no... ¿Me entienden lo que digo? Para que eso no traiga fisuras en tu hogar. Si sos hermano, si sos hermana, tenés que cuidarte también de los celos familiares, de las envidias. Inclusive saber contar hasta las bendiciones. Y en esto hablo también de la familia en Cristo, de tus hermanos. ¿Por qué? Porque hay testimonios que bendicen, pero contados fuera de un contexto, pueden inclusive doler y herir. Imagínate si va a visitar a un hermano a un hospital, está internado, postrado, y cómo andás y te cuenta de su dolencia, de su enfermedad, y le decís, yo ando bárbaro, nunca me enfermo. Tengo esta bendición de Dios porque Dios es así. Si estás con Dios no te enfermas nunca. Lo matás. El testimonio está bueno porque Dios es tu sanador, pero el contexto no da. Está tu hermano postrado. Bueno, algo así, de esas cosas nos tenemos que cuidar. De las cosas grandes que Dios tiene preparadas, pero contalas en el contexto que tengas que contarlo, o si no es preferible que ni lo cuentes. Porque es una forma de preservar aún tu vida. Porque cuando uno lee después todo este capítulo de Génesis, vamos a ver que José pasó muchas cosas por bocón. ¿Por qué? Porque tenía eso. Como tenía personalidad, se animaba a ponerse la túnica de colores, se animaba a contar. Bueno, contaba tanto que eso le traía conflictos. Tenés que cuidar un poco tu perfil. A veces es necesario un perfil más bajo
¿Por qué? Porque vieron que ahora está muy de moda enseguida publicar todo. Bueno, cuidado, porque por ahí esa exposición retrasa el sueño de Dios para tu vida. Cuídate porque por ahí hay momentos que hay que perfil bajo. El perfil bajo, ¿por qué? Porque hay momentos que diferentes sueños, proyectos en tu vida que todavía tienen que afianzarse, tienen que explotar, tienen que hacerse notar y recién ahí se pueden contar. ¿Cuántas veces contaste algo antes de tiempo y después se arruinó? Y hasta muchos se han burlado de lo que uno cuenta. ¿Por qué? Porque nos adelantamos por querer hablar, porque tenemos la necesidad de contarlo, esa es una realidad. Por eso las redes funcionan ahora, porque la gente necesita, la gente si está comiendo un asado necesita sacarse la foto y que salga el asado y me di cuenta que es una necesidad que tiene la gente y la exposición la sufren, pero la gente necesita, si no tiene a alguien a quien contar, lo va a publicar, va a hacer algo, porque es una necesidad que todos tenemos. José tenía esa necesidad, pero por no ser sabio, se le empezó a complicar. Vamos a otro pasaje. Y les declara el futuro también, 37, 9 al 10. Al poco tiempo tuvo otro sueño. Dios tenía cosas grandes como nosotros, dice, y de nuevo se lo contó a sus hermanos, otra vez. Los otros hervían ya, no querían, yo me imagino, vamos a comer, porque se comía mucho cordero en esa época, vamos a comer un cordero asado, no quiero ir porque va a estar el pesado de José contando con la túnica, con los sueños. Bueno, otra cena, vino otro sueño. Dice, escuchen, tuve otro sueño. Oh, les dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. Su padre se estaba dando cuenta, se veía venir un problema familiar. ¿No? ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? ¿Iba a pasar? Pasó, terminó pasando eso. ¿Por qué? Porque el menor fue puesto en un lugar de autoridad. Dios quería algo así, Dios lo hizo, pero estaban contados en una forma que no convenía, no era conveniente para nadie y su padre se dio cuenta de esto. Seguimos. Y la envidia de los hermanos. Génesis 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Se venía un problema familiar. ¿Se podría haber evitado? Se podría haber evitado. Creo que el primero que lo podría haber evitado era Jacob, el padre. Equilibrando, túnica de colores, bufanda de camello, de piel de camello, no sé, un carro para uno, de 2 ruedas, un carro sin rueda para el otro, no sé cómo es, pero, ¿me entienden? Se podría haber, hay que equilibrar. De ahí empezó a haber diferencia. Y José, haber hablado menos, un perfil más bajo, porque lo que Dios tiene es grande. Amén. Querido hermano, dale un aplauso. Dios tiene sueños grandes para tu vida, pero pedile sabiduría, ¿cómo contarlos? ¿Cómo contarlo? Amén. ¿A quién se lo contás? Y más de una vez es necesario que eso no lo cuentes a nadie, hasta que eso se afiance. Cuida tu corazón, preserva tu corazón. En tu corazón están los sueños y los proyectos que hay en tu vida, y lo que Dios te muestra, cuídalo. Es un gran tesoro. Pero también todos los que tenemos familia tenemos que cuidar nuestros hogares, nuestras familias. Amén, porque no vivimos en familias perfectas, sino tenemos que cuidar porque hay diferentes corazones. Por lo tanto, tenemos que ser sabios en cómo manejamos nuestro hogar para que no se levanten nuestros conflictos. Porque sueños había, bendición había, promesa había, pero había decisiones equivocadas. Amén. Entonces, para que no se pierdan esas cosas grandes que Dios tiene para tu vida, cuida tu corazón. Cuida tus acciones.
en este tiempo diríamos, cuida tu perfil, cuida tu perfil. ¿Por qué? Porque eso puede retrasar la promesa, puede retrasar la promesa. Vamos a otra palabra, gloria a Dios. Y acá el gran dilema de todos es, ¿era necesario que José pase todo esto? No sé, pero sí sé que Dios, por su gran misericordia, aprovechó esta situación y tornó en bendición todo el sufrimiento que tuvo José. Quizás se podría haber evitado algún sufrimiento, seguro, pero como los hermanos tenían tanta envidia, como esto germinó y creció y se hizo algo tan fuerte en la familia, ya había odio, deseos de muerte. Y esto puede pasar con la envidia, los celos. Pueden traer inclusive deseos de muerte, como pasó con los hermanos que trajeron muerte, hicieron pasar a su hermano por muerto, mintieron a su padre, trajo dolor. Imagínate un padre pensando toda la vida que su hijo había muerto, le hicieron creer esto, lo vendieron como esclavo. Bueno, vemos este pasaje, dice Génesis 37, 28, dice, entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes medianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Ahí José empezó a vivir el proceso. Palabra que muchas veces escuchaste y que más de una vez ante una prueba, ante una dificultad, lo experimentaste. El proceso de dolor, de sufrimiento. Bueno, para esos sueños grandes de Dios siempre hay procesos. Hay procesos. Hay forma de pasarlos también. A veces hay procesos que se pueden evitar. Esto es como rendir, los chicos que estudian, es como rendir una materia. Si vos te llevas siempre la misma materia, ¿cómo se resuelve esto? Estudiando un poco más. Simplemente, entonces, no es que esta materia se rinde 15 veces en la vida, no. Es porque uno no estudia, no aprende en la primera, entonces pasa a la segunda y la tercera. Bueno, así es un poco los procesos. A mí cuando la gente me dice que vive en procesos continuamente, evalúo, digo, ¿no será un poco cabeza dura para entender? ¿No será medio duro que no le entran las ideas y el que es duro de corazón vive en proceso porque no abre el corazón y dice, no, esto me pasa por tal cosa. José, esto me pasa porque hablo de más. Cuento demasiado. A veces los procesos, pero en este caso empezó un proceso y fue muy duro. Pero la buena noticia, en cualquier proceso en que te encuentres, Dios lo va a tornar en bendición. Dios lo va a usar para que sea mejor para tu vida, porque el sueño se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo. Amén. ¿Cuántos están en un proceso en estos días? Bueno, confía en Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Amén. Pero tampoco no vivas de proceso en proceso. Evalúa. Por ahí te pasan cosas porque no te das cuenta o porque sos muy cabeza dura y siempre rindiendo la misma materia. Y Dios te está diciendo, bueno, en este proceso aprendé, hijo. En esta aprendé. No te la lleves de nuevo. Pero bueno, uno puede ser que sea cabeza dura. Por eso es muy importante ser humilde delante del Señor, abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo quiero aprender. No quiero ser cabeza dura. Bueno, viene el proceso para José. Vamos a otro pasaje, ¿no? Es vendido, toda la historia que conocemos. Y acá empieza a ser levantado. ¿Por qué? Porque él tenía algo especial. Es lo que Dios ha puesto en forma especial en todos nosotros. Contamos con la gracia y el favor de Dios. Amén. Y aún en medio del proceso se va a notar que Dios está en tu vida. Aún en medio de la dificultad se va a notar que Él te bendice. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Él y Él tiene cosas grandes para nuestras vidas. Y entonces Génesis 39, 1 al 3 dice, cuando los mercaderes ismaelitas
llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José. En el proceso Dios no se fue de la vida de José. Amén. Si estás en proceso, Él te dice, yo estoy aún en medio de esa situación, y muchas veces en el proceso uno dice, ¿y dónde está Dios? Pero Él te dice, yo estoy. El Señor estaba con José y dice, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Dios lo respaldaba. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. ¡Aleluya! En un proceso, en una dificultad, en problemas, quizás cuando uno nota y hasta siento que Dios no está, me parece que me soltó la mano en esas situaciones, porque fíjense, yo pienso en José, lo que él diría en su interior, y el sueño, ¿qué pasó con los sueños que tuve? Habría momentos en que se le complicaría. En momentos de soledad, era esclavo, era empleado, de soñar con que la familia se iba a inclinar delante de él, era esclavo de un soldado de un lugar que no era su pueblo, su nación, ¿no? Pero aún también ahí veía que la gracia estaba sobre él. Pero y Dios se encargaba de que los demás se dieran cuenta de que Dios estaba con él. Amén. Y ese es un buen síntoma para entender que hay planes y los planes se van a llevar a cabo. Aún en medio de una dificultad, Dios te va a mostrar que Él está y Él se va a manifestar. Amén. Y aunque no lo puedas creer, alguno inclusive te va a decir, realmente Dios te bendice. Y vos vas a decir, ¿me bendice a mí? Yo que estoy esclavo de Potifar, que perdí la familia, que tengo un sueño grande. No, bueno, pero los demás lo van a ver. ¿Por qué? Porque es así el Señor. En medio del proceso, Él está y la gracia de Dios sigue actuando. La gracia de Dios sigue obrando. Y en esos momentos, dale la gloria a Él. Dale la gloria a Él. Él va a llevar a cabo sus planes. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ya este José era distinto. No era el José que usaba la túnica de colores y ya le contaba a sus hermanos en una actitud como, miren, acá está el hijo predilecto, prepárense que vengo por todo. No, ya el perfil era mucho más bajo, amén. Ya era un hombre que tenía un corazón quebrantado, ya era un hombre que su corazón había sido forjado a un precio muy alto, que eso es lo que podemos evitar. En vez de entrar en esta clase de procesos, es mejor humillarnos delante de Dios, decirle, Señor, trabajá sobre mi corazón, sacame el orgullo, sacame la vanidad, sacame el querer ser el primero en todo, transformame, porque Dios nos quiere forjar y hacer a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. ¿Y cómo es Cristo que fue capaz de despojarse de todo, de su lugar, por amor a todos nosotros? Amén. Dejar su lugar porque nos amó y así vino aquí a la tierra y nos salvó. Bueno, así debemos ser nosotros, así. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos del servicio, de tener cuidado de la actitud de querer ser ministro de Dios? ¿Por qué? Porque queremos ser algo. Dios te dice, no, si querés ser ministro, si querés ser un servidor, te voy a usar para que sirvas. Así somos todos los servidores de Cristo, no para enseñorearnos, sino para hacer su voluntad, para hacer sus instrumentos. Por eso aquí José era un hombre, ya estaba siendo transformado. Vamos a la otra palabra. Dios estaba con él.
Tus pruebas no son el final, sino son parte del propósito de Dios. Dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel, porque luego de la historia de estar con Potifar terminó preso, difamado por la mujer. ¿Se acuerdan de esta historia? Difamado, una injusticia. Es normal para todos los hijos de Dios. Dice, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Aún en la cárcel había algo especial sobre este hombre. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel. Estaba como encargado, como un carcelero. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. No tiene explicación, pero sucedía. Seguía el proceso, pero Dios lo seguía preparando. Dios lo seguía preparando para algo grande. Y hermanos, ustedes van a ver que para aquello grande que Dios tiene preparada para nuestras vidas, muchas veces sucede que el proceso lleva mucho tiempo. Pero no solamente el proceso de la prueba, el proceso de preparación. Hay creyentes que quieren que Dios use sus vidas, pero no entienden que para que Dios use sus vidas tienen que ser preparados. Y no hablo de preparados solamente, en este caso, de estar en el horno de pruebas, sino preparados en la palabra, preparados en el ministerio, escuchando, estudiando, buscando al Señor. Hay tiempo observando, interiorizándose cómo se sirve a Dios. Hay un tiempo muy grande de preparación. Y quiero usar como ejemplo la vida de Jesús. Jesús se calcula 33 y pico de años, un poquito más quizás. Él estuvo en el ministerio aquí en la tierra. Pero ¿cuánto tiempo fue público su ministerio? ¿Cuánto tiempo se hizo conocer? Y todo lo que vemos en los evangelios, ¿en qué tiempo transcurrió? Fueron solo 3 años. Quiere decir que tuvo 30 años en que Jesús no se sabía nada de él. Muy poco, solo su familia. Tuvo 30 años de preparación para 3 años que cambiaron la historia de la humanidad. Amén. Que cambió la historia de nuestras vidas. Que cambió la historia de la relación con Dios, con las personas. En 3 años, hubo 30 años de preparación. Queridos hermanos, tenemos que aprender a tener el tiempo de preparación. Vieron que ahora la sociedad quiere todo rápido, hasta cursos. Estudiar un curso de 3 meses para ser profesional, bueno, todo es rápido. Pero Dios te dice, mis procesos llevan un tiempo, porque yo quiero corazones transformados para que me sirvan, para que se lleven a las cosas grandes de Dios. Tu corazón tiene que estar transformado. Aleluya. Sí, Señor. Por lo tanto, no te conformes con recetas mágicas. No creas con los 7 puntos de oración para que te hagas rico va a cambiar tu vida. Amén. Puede mejorar algo de tu economía, quizás alguna, pero esas recetas mágicas que se presentan en la iglesia, no creas que con leer la Biblia en 2 semanas ya te convertís en ministro, en apóstol, con imprimirte una tarjeta y de apóstol, profeta, ungido de Jehová, ya sos... No, eso es todo, termina siendo mentira y que terminan enchastrando el Evangelio. Lleno de sinvergüenza, puros títulos, ofreciendo títulos por todos lados, pero la gente no es transformada en sus corazones por esta realidad, ¿no? Porque hay muy pocos que quieren llevar a cabo un proceso de preparación por esta razón. José en este proceso fue transformado, amén, para algo grande que tenía para él. Otra palabra. José, se quedó en silencio todo.
Más de uno debe estar haciendo algún curso rápido de algo. No, estudie, hay un instituto bíblico, lea la palabra, amén, prepárese y le va a llevar años, pero ese proceso va a traer buen fruto, amén, buen fruto. Dice, José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Acá ya empieza a notarse el trabajo y la bendición que José tenía, que Dios le había dado para interpretar sueños. Dice, Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra. Amén. José recibe este sueño y este sueño es trascendental para el mundo conocido, para el faraón, para Egipto y también para la vida de José. Porque ahí comienza a cambiar todo. Ahí José empieza a ver y a experimentar las promesas de Dios para su vida. Ahí empieza a perfilarse lo que Dios le había mostrado en su juventud, que inclusive su familia se iba a inclinar ante él, por esta razón. Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto proceso? ¿Cuánto? Muchísimo, muchísimo. Pero él tenía que esperar. Ahora la pregunta es, ¿Dios dejó de estar con José en esta situación? No. ¿Dios lo dejó de sostener? No. ¿Dios dejó de hacer milagros? No. ¿Dejó de mostrar? No. Sino simplemente era un proceso que de alguna manera él tenía que pasar para ser forjado a convertirse en un gran líder, un gran hombre de Dios. Amén. Pero siempre Dios tenía cosas grandes para este hombre. Y es lo que nos dice en esta mañana su palabra. Dios siempre tiene cosas grandes para nuestras vidas. Siempre, amén. Y esos sueños y esos proyectos se van a hacer realidad. No sé cuál es el proceso en que hoy te encuentres. Quizás estás en medio de la situación, algo como cuando José estuvo en la cárcel. Quizás estás en la cisterna como cuando los hermanos lo tiraron en el pozo y no sabían lo que iba a pasar con él, porque estuvieron al borde de quitarle la vida. Uno de los planes era matarlo. Solamente se salvó por uno de los hermanos que dijo, no lo maten. Uno que se llamaba Rubén. ¿Vieron los Rubén? Somos... no lo usen como ejemplo ese Rubén. Ese Rubén era terrible. Hizo cosas terribles. Pero ahí le agarró como un manto de bondad y dijo, no lo maten. Pero, ¿me entienden? Era a punto de morir. A punto de morir. Pero más allá de eso, en cada situación Dios estuvo. Como te dice en esta mañana, yo estoy. En la situación en que te encuentres. Quizás tu situación financiera es gravísima. Y hablamos hoy de riqueza, de prosperidad, de cosas grandes y no tenés ni para comer. Bueno, yo voy a estar. Vas a comer. Te voy a sostener. La gracia está sobre tu vida. La gracia de Dios está sobre tu vida. Quizás hablamos de la bendición y grandes sueños y parece que no le encontrás la vuelta a tu vida. No sabés qué decisiones tomar, no dentro de 5 años, mañana. Bueno, no temas, Él está. Él está. Aún en medio de ese pozo, Él está y te va a sostener porque los sueños de Dios son grandes y siguen latentes. Siguen. Y cualquiera esa situación que estás viviendo hoy, que quizás fuiste hasta víctima, como en el caso de José, es un proceso, o te está pasando por hablar de más, como a José. Pobre José, cuando nos encontremos allá arriba me va a querer pelear, pero, ¿me entienden? Porque muchas cosas les pasaba por él, porque se metía en el problema, por contar fuera de tiempo. Bueno, pero más allá de eso,
El Señor te dice, no temas, me amás. Y los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Todas. Aunque te hayas metido en el problema, aunque seas víctima de alguna situación, yo lo voy a tornar en bendición. Vamos a otra palabra. Y entonces José es levantado. Y acá vemos a este hombre en donde el sueño se pudo llevar a cabo porque Dios tenía este plan. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Se destacó su inteligencia y su sabiduría. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Amén. Lo levantó. Lo levantó. El que gobernaba todo el mundo conocido. Bueno, José pasó a ser el segundo. Prácticamente él tomaba todas las decisiones mundiales. Él tomaba todas las decisiones mundiales y lo que hizo fue muy inteligente porque era revelación de Dios. Hizo que su tierra no pasara ninguna necesidad a pesar de que hubo hambre sobre toda la tierra, pero fue por intervención divina. Querido hermano, querida hermana, Dios te va a usar. Para este tiempo, para esta generación, hay grandes proyectos, hay mucha necesidad. Quizás hay algo que va a pasar en este mundo, pero Dios te lo va a mostrar. Te va a llevar a buenos caminos, a decisiones en que más de una persona se va a beneficiar por lo que recibiste de parte de Dios. Amén. Repito, más de una persona se va a beneficiar por lo que recibiste de parte del Señor. ¡Aleluya! Sí, Señor, más de una. Por eso lo que te pase hoy quizás no lo entendés, pero más de una persona, quizás muchas familias, aún pueblos enteros se van a beneficiar por lo que Dios va a hacer en tu vida, como lo hizo con José. Por eso prepárate para las cosas grandes que Él tiene para su vida. Aleluya, bien fuerte, bien fuerte. Es para la gloria de Él, es para su gloria. Sí, Señor, toda su gloria, toda la gloria para Él. Vamos a hacer una declaración, amén. Una declaración de fe. Estas palabras son palabras que nos dan aliento. ¿Por qué? Porque derriban todo argumento religioso, todo. La religión trae ese pesar de creer de que Dios se ha vuelto en contra nuestra. Y en donde sucede, empiezan los pasos del proceso o se viene alguna dificultad sobre nuestras vidas, muchas personas que conocen la Biblia empiezan a pensar, esto me pasa por tal cosa. Esto es un juicio. Dios me soltó la mano. Dios me castiga. Dios se aleja de mí. Y lo que tenemos que entender, que Dios siempre tiene pensamientos de paz. Y es lo que vamos a declarar. Por eso, si estás en alguna cisterna, Dios no te quiere destruir. Él te dice, te voy a sacar de ahí y vas a hacer lo que yo quiero hacer. Amén. Si estás en la cárcel, Dios te va a sacar. Quizás hay hermanos de la cárcel que están recibiendo esta palabra, que nos acompañan en los cultos. Bueno, ahí donde estás, no sé por qué situación estás, pero el proyecto grande que Él tiene para tu vida se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo, recibilo.
En el lugar donde estés, puede ser en una cárcel, puede ser en un lugar de esclavitud, puede ser en un lugar de autoridad, pero sin dejar de ser esclavo, en la forma en que te encuentres, los planes de Dios se van a llevar a cabo. Dios va a utilizar cualquier situación. Gloria. Sí, Señor. Cualquier situación. Dios va a acomodar esa pieza, ese lugar para seguirte levantando, para seguirte levantando. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice el profeta Jeremías, que él tiene pensamientos de paz. No de castigo, sino pensamientos de paz para que nos vaya bien. En definitiva, Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que a tu familia le vaya bien. Amén. ¿Eso no te da paz? A mí me da mucha paz saber que Dios quiere que a mí me vaya bien. A veces me meto en algunos problemas, es verdad. A veces estoy en un pozo, es verdad. A veces estoy como en una cárcel, es verdad. Pero Dios quiere que a mí me vaya bien. Dios quiere que te vaya bien y Él te va a levantar y todos sus sueños se van a llevar a cabo. Todos los sueños, todos los proyectos se van a llevar a cabo porque su voluntad se lleva a cabo. ¿Quién se va a oponer a los planes divinos? ¿Quién? ¿Un grupo de hermanos? ¿Un general del ejército egipcio? ¿Quién? ¿Quién se va a poner como enemigo de los planes de Dios? ¿Quién se va a poder sostener? Nadie, nadie. Por eso los planes de Dios se van a llevar a cabo. Vamos a hacer, aleluya, vamos a hacer una declaración. Sí, Señor. Como iglesia, declaramos que los planes de Dios para nuestras vidas son planes de bien y no de mal. Planes para darnos un futuro de bendición y de esperanza. Todo lo que Dios prometió se cumplirá. Amén y amén. Sí, Señor. Lo creemos. Lo creemos.